Continuamos con una nueva entrega de la serie Visitando mi colección, iniciativa de la Red de los Museos Municipales que nos permite conocer y analizar en detalle sus colecciones. En esta ocasión analizamos la litografía La Rotonda del Real Museo, fechada en 1833. La litografía La Rotonda del Real Museo. Esta litografía fue realizada por el grabador Andreas Pich de Leopold, según el dibujo de Fernando Brambilla. Es la 10ª de las 13 estampas de la colección de vistas de Madrid, que a su vez formaba parte de la colección de vistas de los sitios reales, ambicioso encargo que Fernando VII hizo a José de Madrazo a fin de litografiar las pinturas de sus palacios en Madrid y los reales sitios. La estampa muestra el aspecto que tenía la rotonda de la entrada norte del Real Museo de Pinturas, hoy Museo del Prado, en 1833. Al fondo de esta rotonda se ve un grupo de visitantes que contemplan los cuadros de la galería central, colocados en varios pisos y protegidos por una barandilla baja. En el Museo de Historia de Madrid se conserva esta litografía de la misma serie de la colección de vistas de Madrid, en esta ocasión grabada por Léon Auguste Asselineau, que deja ver el mismo espacio de la rotonda del museo y parte de la galería central. Está realizada a partir de una pintura de Pedro Cunzi Valentini. Este es el lienzo pintado por Kunz que hoy se conserva en el Museo del Prado, pintado el mismo año de 1833, y al que la litografía que hemos visto antes sigue fielmente. El pintor. El pintor y dibujante italiano Fernando Brambilla nació en la región de Lombardía en 1763. Recibió el encargo del gobierno español de acompañar la expedición Malaspina en calidad de pintor de vistas de los puertos y ciudades americanas desde la corbeta Atrevida. Al regresar a Madrid, Carlos IV le nombró pintor, arquitecto y adornista de la Real Cámara, por los servicios prestados en la expedición. En 1808 tuvo destino en Zaragoza, para dar testimonio con sus dibujos del sitio de la ciudad por las tropas francesas. Finalizada la guerra, fue nombrado pintor de cámara de Fernando VII, quien le encargó participar desde 1821 en la realización de litografías para su colección de vistas de Madrid. Falleció en la capital en 1834. De estilo academicista, fue reconocido por su dominio de la perspectiva. El grabador. Andreas Pich de Leopold nació en Polonia en 1789 y se formó como pintor y grabador en París. En 1829 llegó a Madrid para trabajar en el Real Establecimiento Litográfico y participar en la colección de vistas de los reales sitios, para las que realizó el Álbum Artístico de Toledo, varias litografías de vistas de Aranjuez, así como grabados de pinturas y dibujos de Fernando Brambilla, como es el caso de nuestra litografía. En 1825, José de Madrazo, director del Museo del Prado, entonces denominado Museo Real de Pinturas, presentó al rey Fernando VII el proyecto de reproducción de las obras del museo, pero con una nueva técnica de grabado, la litografía, que había conocido durante su estancia en París. El inventor de esta nueva técnica era Alois Senefelder, quien la había difundido por Alemania. Conocedor del prestigio de este grabador, el depósito hidrográfico dedicado al estudio y catalogación
de cartas marítimas, a la elaboración del Atlas Marítimo de España y a la realización de grabados sobre las expediciones científicas, decidió enviar en 1817 al mejor de sus grabadores, José María Cardano, como pensionado en Múnich para formarse con Senefelder y aprender la técnica litográfica. A su regreso a Madrid, 2 años después, Cardano creó el primer establecimiento litográfico español, situado en la calle de Hortaleza, número 4. Pocos años después, en 1825, este primer establecimiento desaparecería. José de Madrazo compró su maquinaria y ese mismo año fundó el Real Establecimiento Litográfico de Madrid, con el fin de que sirviera para la difusión y propaganda de la imagen del monarca Fernando VII y su política absolutista. Funcionó durante los primeros años en la calle de Alcalá, número 34, en el solar donde se encontraba la antigua casa de Eros, en la que Madrazo tenía su domicilio. En 1830, el Real Establecimiento cambiaría la ubicación y Madrazo lo trasladaría a la finca del Jardín del Tívoli en el Paseo del Prado. El proyecto de José de Madrazo para reproducir las obras del Museo del Prado consistía además en la publicación de las estampas litográficas presentadas dentro de unos cuadernos, que contendrían, a su vez, cuadernillos con las estampas y textos explicativos sobre ellas. Los cuadernos se distribuían por entregas cada mes o mes y medio mediante suscripción. Se llegaron a realizar 3 tomos de cuadernos con la publicación de 198 estampas en total, hasta el cese de la actividad en 1837. Como no hubo suficientes suscriptores para la compra de los cuadernos, pronto comenzaron a venderse las estampas sueltas, y cuando desapareció el Real Establecimiento Litográfico, se distribuyeron libres por las estamperías y librerías de Madrid. La técnica. La técnica de la litografía es un procedimiento de impresión basado en la reacción química entre el agua y la grasa, lo que elimina la necesidad de hacer incisiones sobre el soporte y precisar solo de un hábil dibujante que emplee un lápiz graso para dibujar sobre la superficie de una piedra caliza, porosa. Al mojarse la piedra, solo recoge el agua en los poros que no tienen grasa. Cuando finalmente se aplica la tinta sobre la piedra, ésta es repelida por el agua, pero atrapada por la grasa del lápiz, que será la parte que se imprima al efectuarse la presión. Análisis de la obra. En esta imagen se muestran los espacios arquitectónicos del actual Museo del Prado, tal y como figuraban proyectados en los planos que Juan de Villanueva presentó a Carlos III en 1785 para la construcción del que iba a ser el Real Gabinete de Historia Natural. La planificación del edificio otorgaba atención a los 2 cuerpos autónomos situados en las cabeceras norte y sur, perpendiculares a la gran fachada principal que daba al Paseo del Prado. Es a la cabecera norte a la que corresponde el espacio interior que se muestra en la litografía, la rotonda, concebida como entrada a la gran galería en la que se ubicaría el Museo de Historia Natural. El acceso a esta fachada norte estaba condicionada por el desarrollo de una rampa consecuencia de la pendiente del terreno sobre la que se asentaba el edificio. En el exterior, 2 grandes columnas jónicas destacan en la fachada de este pabellón norte y dan paso al interior de la rotonda.
La rotonda es una estancia circular de 20,5 metros de diámetro, rodeada de 8 columnas jónicas que soportan una cúpula de casetones. Cúpula que apenas intuimos en la litografía del Museo de Historia de Madrid y sí en el cuadro de Kunz, con un óculo central que permite entrar la luz. El museo. En 1809, poco después de subir al trono, José Bonaparte quiso fundar en Madrid un museo donde albergar las pinturas más importantes de la escuela española. El edificio propuesto fue primero el convento de las Salesas Reales y más tarde el Palacio de Buenavista. Finalmente, a la vuelta de Fernando VII en 1814, el lugar elegido fue el edificio destinado a Gabinete de Historia Natural que Juan de Villanueva levantó en el Paseo del Prado, seriamente dañado tras la invasión napoleónica e inutilizado para aquel fin científico. El encargado de los trabajos de restauración fue el arquitecto Antonio López Aguado. El edificio recuperado pasará a ser Real Museo de Pinturas y nacería con vocación de facilitar el acceso del público a las colecciones reales, así como reivindicar a los artistas españoles. Cuando se abrió el museo el 19 de noviembre de 1819, solo se expusieron cuadros de pintura española. Si observamos la estampa, podemos ver que en el dintel de la entrada en arco a esta galería figura la leyenda Escuela Española. En la litografía nos llama la atención que los cuadros estén dispuestos en 2 o 3 pisos. Este montaje responde a los criterios de la época de no dejar huecos libres o situar las pinturas según tamaños y formas y clasificarlas por escuelas. El año de la inauguración se colgaron 311 pinturas. En esta fotografía de Lauren podemos ver de cerca cómo sería la galería principal, donde más tarde se expondría la pintura italiana, quedando la española expuesta en la rotonda. La reina Isabel de Braganza. En este cuadro de Bernardo López Piquer de 1829 que se encuentra en el Museo del Prado, leemos en el título María Isabel de Braganza como fundadora del Museo del Prado, lo que alude a la implicación de esta reina, esposa de Fernando VII, en el proyecto de convertir el edificio de Villanueva en el Real Museo de Pinturas y Esculturas, que pasaría más tarde a denominarse Museo Nacional de Pintura y Escultura y posteriormente Museo Nacional del Prado. La reina señala con la mano derecha el edificio del Museo del Prado a través de una ventana y puede verse con claridad la rampa de acceso a la fachada norte de la rotonda. Con la izquierda llama nuestra atención sobre unos planos del proyecto que muestran la disposición de los cuadros en las salas. Dejaba así constancia de su dedicación a esta empresa. Isabel murió en 1818, un año antes de la inauguración de la Pinacoteca. El retrato de Bernardo López Piquer fue encargado por Fernando VII 10 años después de la muerte de Isabel, como reconocimiento a su colaboración en la fundación del museo. Los visitantes. Si contamos los visitantes que aparecen en la rotonda y la galería de la litografía, recogemos la cifra de unas 40 personas, lo que era habitual en los días festivos. Entre estas personas, mujeres, hombres y algún niño, hay un cierto aire de élite, aunque entre ellos descubrimos también algunas personas de las clases populares, que pronto empezaron a frecuentar el museo.
La asistencia de estos visitantes profanos fue criticada y menospreciada por algunos críticos, pero al museo podía pasar todo el mundo fuera en botas o alpargatas, lo que no era posible en otros museos europeos. Desde 1855, los paletos que viajaban a Madrid aprovechando las fiestas o las rebajas del ferrocarril iban al Prado como una obligación. Hay muchos cuadros y salas muy grandes, ya no me quedo sin conocerlo. Ir al museo, pues, se fue convirtiendo en una actividad de ocio y casi en una obligación. Aunque muchas veces no quedara su asistencia registrada, las mujeres, como vemos en la litografía, fueron público asiduo del museo, no solo acompañadas de sus familias, sino también solas, para disfrutar de la experiencia. A pesar de todo, durante el siglo XIX, el público privilegiado fue el de los viajeros y los artistas. Estos asistían con el fin de estudiar a los grandes maestros y realizar copias, mientras que los viajeros eran considerados como los más interesados y exigentes críticos. En relación con los horarios de apertura, la Gaceta de Madrid de 18 de diciembre de 1819 anunciaba que el museo se abrirá todos los miércoles desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Esto iba a cambiar en 1828, cuando se ampliara el horario a los sábados. En 1839, al llegar José de Madrazo a la dirección del museo, la apertura pública pasaría a los domingos y festivos, en lugar de los miércoles y sábados. Cuando entraban los visitantes, al museo se les registraba en un libro de entradas y se les facilitaba un pequeño catálogo de mano que al principio solo indicaba el nombre del artista, la fecha de ejecución de las obras y un número localizador de estas. Esta descripción topográfica y escueta de los catálogos fue cambiando y pronto se incorporó una descripción biográfica y técnica de cada obra. Los dos personajes de la litografía de Brambilla que se muestran en el lado izquierdo de la rotonda parece que están consultando uno. Con el paso del tiempo, el edificio del museo fue experimentando cambios en el exterior y algunos afectaron a la fachada norte de la rotonda. Así, Francisco Jareño fue encargado de construir una escalera en 1879, que levantaba 7 metros sobre el nivel del suelo la fachada de Villanueva, escalera necesaria una vez realizados por el ayuntamiento los desmontes para la apertura de las calles en el nuevo barrio de Retiro. En 1943, Pedro Muguruza diseñó y construyó la escalera actual, que sustituyó a la de Jareño, y abrió los nuevos accesos a la planta baja. En cuanto al espacio interior que muestra la litografía, en la actualidad ocupa el centro de la rotonda la escultura en bronce Carlos V y el Furor, encargada a Leone Leoni en 1549. Representa al emperador venciendo al enemigo, simbolizado en la figura del Furor. Más tarde se incorporaría la más original de las propuestas del escultor, y fue el diseño de una armadura que cubriera el cuerpo desnudo del rey, al que había representado como un héroe clásico. Bibliografía.